¿Cómo que el banco llamó por un préstamo que yo no firmé?, pregunté, apretando el teléfono con más fuerza mientras caminaba por la cocina. Debe haber un error, señora Reynolds. Le aseguro que no es un error, respondió con calma la representante del banco. Su firma está en los papeles del crédito con garantía hipotecaria. El dinero se entregó hace 3 semanas. Mi voz se convirtió en un susurro. El préstamo era de $375,000 y tenía como garantía nuestra casa en Aspen Drive 1842. Sentí que la habitación se inclinaba un poco. Nuestra casa, una hermosa construcción estilo victoriano que habíamos restaurado durante 5 años, valía casi el doble, pero la idea de que alguien la hubiera usado sin que yo supiera me revolvía el estómago. Necesito ver esos documentos. Esto es un error. Yo no firmé nada. Por supuesto, si cree que esto es fraude, debe venir a la sucursal lo antes posible. Soy Lillian Reynolds. Tengo 37 años y soy diseñadora de interiores. Me especializo en restaurar casas históricas en Portland, Oregón. Mi empresa, Heritage Revival, ha construido una gran reputación en los últimos 10 años. Solo quiero algo simple, la vida tranquila y honesta que creí tener con mi esposo, Blake. Pero ahora, el hogar en el que pusimos todo nuestro esfuerzo parece estar en riesgo por un fraude. Alguien falsificó mi firma en esos papeles, poniendo en peligro mi casa, mi negocio y todo lo que he construido. Y lo peor, hay una sospecha terrible en mi cabeza. Algo me dice que la persona en la que más confío podría ser el responsable. Blake y yo nos conocimos en la Universidad de Arquitectura. Mientras yo me enfocaba en el diseño de interiores, él se dedicaba al desarrollo comercial. Nos complementábamos perfectamente. Yo cuidaba los detalles históricos. Él veía el lado práctico de las cosas. Cuando encontramos aquella vieja casa victoriana en ruinas hace 5 años, decidimos que sería nuestro proyecto de vida, un lugar donde construir nuestro futuro y, con el tiempo, formar una familia. Después de colgar la llamada, encendí nuestra computadora de escritorio compartida para buscar cualquier documento financiero que Blake pudiera haber guardado ahí. La pantalla se iluminó con su correo abierto y sin revisar, algo que nunca hacía. Un mensaje en vista previa me llamó la atención: Jasmine Winters. Asunto: documentos de cierre. El cierre del condominio está programado para el viernes. No puedo esperar a ver cómo se ve. Ahí terminaba la vista previa. Hice clic para abrirlo por completo, pero el correo ya estaba marcado como leído y movido a otra carpeta. Busqué su nombre, pero no encontré nada. ¿Quién era Jasmine Winters? ¿Qué condominio? Antes de poder seguir investigando, escuché la llave de Blake en la puerta principal. Cerré rápido el correo y me giré para verlo entrar. Estudié su expresión. Sonrió como siempre. Me dio un beso en la mejilla de manera automática mientras dejaba su maletín. Hola, amor. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó mientras se aflojaba la corbata. Interesante, respondí con cautela. Llamaron del banco. Algo sobre un préstamo. Por una fracción de segundo, su expresión cambió. Una pequeña chispa de alarma cruzó su rostro antes de que la disfrazara con una mirada de confusión. En ese momento, lo supe. Con una certeza devastadora, entendí que esto era mucho peor que un simple error. Blake y yo habíamos construido nuestra vida con cuidado, como si estuviéramos diseñando una habitación perfectamente equilibrada. Nos conocimos en la universidad, conectamos gracias al café, compartimos el amor por el diseño y una admiración mutua por Frank Lloyd Wright. Cuando nos casamos a los 29, teníamos un plan claro: 5 años para afianzar nuestras carreras. Restaurar una casa antigua, formar una familia a los 35. Nuestras carreras iban viento en popa. Mi negocio de diseño de interiores creció gracias a las recomendaciones de los dueños de casas en el distrito histórico de Portland. Mientras tanto, la firma de arquitectura comercial de Blake conseguía proyectos cada vez más grandes. Nos tomó más tiempo del que esperábamos encontrar la casa perfecta para remodelar, pero en cuanto vimos aquella vieja casa victoriana de 1890, descuidada y en ruinas, supimos que era para nosotros. Sacamos todos nuestros ahorros para dar el enganche. Con un trato claro, yo me encargaría de la restauración interior, y Blake de las renovaciones estructurales y exteriores. Los fines de semana se nos iban en lijar madera, restaurar pisos, cambiar el cableado eléctrico antiguo. Cada espacio que recuperábamos era un paso más hacia el futuro que imaginábamos juntos. Pero la parte de formar una familia resultó más difícil de lo que pensábamos. Después de 2 años intentando de forma natural, recurrimos a tratamientos de fertilidad. El desgaste físico me tocó a mí. Inyecciones hormonales diarias, procedimientos invasivos, la angustia de cada prueba negativa. Blake me apoyaba,
Me acompañaba a las citas importantes. Me consolaba cuando todo salía mal, pero con el tiempo, lo noté más distraído. Estaba cada vez más absorbido por el trabajo. Reynolds Architectural tiene una gran oportunidad con el desarrollo de Westbrook, me dijo en uno de esos meses particularmente pesados. Esto nos pondrá en el mapa a nivel regional. Yo lo apoyé, creí en su ambición. Me hice cargo de los proyectos de casas mientras él trabajaba hasta tarde. Sabía que alcanzar nuestros sueños requería sacrificios. Pensé que estábamos en el mismo equipo. Pero ahora, mirando hacia atrás, veo las señales que ignoré. Las visitas urgentes a los sitios de obra los fines de semana. Las botas que, curiosamente, nunca traían lodo. De repente, puso contraseña en los estados de cuenta de su tarjeta de crédito en el teléfono. Insistió en manejar personalmente cualquier ajuste en los pagos. La falta de intimidad física la atribuí al estrés y a la carga de trabajo. Siempre he sido práctica. Blake solía recordármelo cuando alguien le preguntaba sobre nuestras finanzas. Confía en mí para manejar esta parte. Y confié en él por completo. Cuando mi estudio de diseño pasó por cancelaciones por la pandemia el año pasado, Blake pagó la hipoteca durante 3 meses seguidos. Ignoró mis preocupaciones sobre el dinero. Lo mío es tuyo. Aún así, noté cambios sutiles. Empezó a cuestionar mis gastos en el negocio, insinuando que la renovación de mi estudio había sido innecesaria. Sugirió que pospusiéramos la remodelación de la cocina, argumentando que el mercado estaba inestable. Cuando mi hermana Jennifer enfrentó un divorcio por la infidelidad de su esposo, Blake reaccionó de una forma extraña. Parecía defender al infiel. La gente es complicada, dijo en una conversación. Nadie sabe lo que realmente pasa en un matrimonio, excepto los que están dentro. Su comentario me incomodó, pero lo dejé pasar como una simple diferencia de opinión y no como una confesión. Este año, mi negocio se recuperó mejor que nunca. Blake parecía orgulloso, pero también resentido. Has alcanzado tu máximo potencial, dijo en nuestra cena de aniversario el mes pasado, observándome con una expresión que no logré descifrar del todo. A veces, apenas reconozco a la mujer con la que me casé. En ese momento, lo tomé como un cumplido. Ahora, recordando la distancia en su mirada, me pregunto si en realidad fue una confesión. No tengo idea de qué están hablando, dijo Blake, manteniendo el contacto visual mientras se servía un whisky. Seguro es un error administrativo. Los llamaré mañana. Asentí, observándolo con atención mientras hablaba. Alguna vez escuché que los mentirosos suelen dar demasiados detalles. Blake me daba la cantidad justa de información, sin explicar demasiado. O era inocente. O tenía mucha práctica. Mencionaron una firma. ¿Yo firmé? Eso es imposible. Blake frunció el ceño y dejó el vaso sobre la mesa. A menos que te refieras a cuando refinanciamos el año pasado. ¿Podría ser eso? Fue completamente legítimo. Solo conseguimos una tasa de interés más baja, sin retirar dinero. Yo mismo firmé esos papeles en el banco. Pero esto era algo totalmente distinto. Dijeron específicamente que se trataba de una nueva línea de crédito con garantía hipotecaria, abierta hace apenas 3 semanas. El teléfono de Blake sonó. Lo miró, y sin dudarlo, lo puso boca abajo sobre la barra. Bueno, definitivamente es un error. No te preocupes por eso esta noche, lo arreglaremos mañana. Esa noche no pude dormir. Escuchaba la respiración tranquila de Blake a mi lado y solo sentía más dudas. Alrededor de la medianoche, su teléfono vibró con una alerta de mensaje. Se despertó de inmediato, lo tomó y se fue al baño. La luz debajo de la puerta permaneció encendida casi 15 minutos. A la mañana siguiente, llegué al banco en cuanto abrieron. La oficial de préstamos, la señora Kemp, parecía realmente preocupada mientras buscaba los documentos. Aquí está la solicitud y la aprobación, dijo, colocando varias hojas frente a mí. Como puede ver, ambas firmas están presentes. La firma de Blake era auténtica. La mía parecía una copia decente, pero claramente falsa. Los trazos estaban mal, la inclinación no coincidía. Esta no es mi firma, dije con firmeza. Nunca vi estos documentos. La expresión de la señora Kemp cambió. Señora Reynolds, yo misma tramité esta solicitud. Su esposo trajo los papeles firmados. Me dijo que usted no pudo venir por cuestiones de trabajo y que la llamara para confirmar por video. Ha sido cliente por años. Su tono se volvió a la defensiva. Llamaron al número registrado para confirmar. Revisaron la solicitud.
El teléfono de contacto no era el mío. Era un número que no reconocía. Necesito saber a dónde fue el dinero, dije con una firmeza que me sorprendió, a pesar del nudo en el estómago. La señora Kemp dudó. No puedo revelar esa información. Esto es un fraude con mi nombre y mi casa involucrados. O me lo dice ahora, o llamo a la policía desde esta misma silla. Su rostro palideció ligeramente antes de volverse hacia su computadora. Tras varios clics, respondió. La transferencia se hizo a Northwest Escrow Services el 12 de abril. Una empresa de depósitos en garantía. Una compra de propiedad. El cierre del condominio. De repente, el correo electrónico de Yasmín cobró un sentido repugnante. Al salir del banco, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Visitando la propiedad hoy, es perfecta. Gracias por hacer esto posible para nosotros, Jai. Un mensaje que, claramente, no era para mí. J. Yasmín. Casi llamó a Blake para enfrentarlo, pero me detuve. Si lo confrontaba ahora, con información a medias, solo le daría tiempo para inventar excusas, borrar evidencia, tal vez incluso mover el dinero de nuevo. En su lugar, escribí. Nuevo teléfono. ¿Quién es? La respuesta llegó casi de inmediato. Muy gracioso, Blake. Soy Yasmín. Nos vemos en el condominio a las 2. Miré la pantalla de mi teléfono. La última pieza del rompecabezas encajó. No había ningún error. Ningún malentendido. Mientras yo diseñaba la casa de nuestros sueños, mi esposo había estado diseñando su escape con otra mujer, usando el valor de nuestra casa para financiar su nuevo nido de amor. Mis dedos temblaban sobre el teclado. Una parte de mí quería explotar. Quería descargar años de confianza traicionada en un mensaje de texto lleno de furia. Pero la diseñadora en mí, la planificadora, la que piensa en cada detalle antes de actuar, sabía que esto requería estrategia, no impulsividad. Necesitaba más información antes de decidir mi próximo movimiento. Por ahora, simplemente apagué mi teléfono, me subí al coche y manejé hasta mi estudio. Mi mente iba a toda velocidad con las implicaciones de lo que acababa de descubrir. Una cosa era segura, la vida que creía tener había terminado. Lo que pasara después dependía de lo que descubriera en las próximas horas. En mi estudio, busqué registros de propiedad para ver si había alguna transacción reciente con Northwest Escrow. No encontré nada a nombre de Blake. Pero entonces, apareció una venta pendiente a nombre de Yasmín Winters. Un condominio de 2 habitaciones en Pearl District por $368,000. Casi exactamente el monto del préstamo. Necesitaba pruebas que conectaran a Blake con esta compra. Confrontarlo sin pruebas solo llevaría a más mentiras. Necesitaba evidencia que lo dejara sin escapatoria. Alrededor del mediodía, volví a casa sabiendo que Blake estaba en una reunión con un cliente. Nuestro escritorio compartido tenía años de documentos financieros. Seguramente habría algún rastro. Pero cuando intenté acceder a nuestro almacenamiento en la nube, la contraseña había sido cambiada. También nuestras hojas de cálculo de las finanzas del hogar habían desaparecido. De repente, todo había sido borrado. Blake estaba eliminando su rastro. Llamé a nuestro contador, Martín, con quien habíamos hecho nuestras declaraciones de impuestos por años. Justo en ese momento, él estaba a punto de volver a llamar a Blake. Ah, qué bueno que llamas. Justo iba a marcarle a tu esposo sobre los documentos de esa propiedad de inversión, dijo. Sentí que me faltaba el aire. ¿Propiedad de inversión? Sí, el condominio. Ayer me llamó para preguntarme cómo estructurarlo para cuestiones fiscales. Dijo que era una empresa conjunta. ¿No es así? Me forcé a sonar tranquila. Claro, claro. Solo quiero asegurarme de que estemos en la misma página. ¿Qué más te dijo? Martín soltó una pequeña risa. No mucho, solo que ustedes dos compraron un condominio como inversión, pero él quería que se manejara por separado de sus finanzas personales. Le dije que no era recomendable, porque al estar casados y declarar juntos, lo complica todo. Luego añadió. Dijo que lo explicaría mejor cuando trajera los papeles. Gracias, Martín. Me aseguraré de que Blake te devuelva la llamada. Así que Blake estaba dejando un rastro para que pareciera que yo estaba involucrada. Si alguien preguntaba, él podría decir que siempre supe del condominio. Desesperada por respuestas, fui directo a la dirección de la propiedad. El edificio era un rascacielos moderno de vidrio y acero, totalmente diferente a nuestra casa victoriana de madera y ladrillo. Aparqué al otro lado de la calle,
observando la entrada sin saber exactamente qué esperaba ver. A las 2 de la tarde, en punto, un Audi negro llegó. Blake bajó, se miró en el reflejo de la puerta de vidrio y entró al edificio. 20 minutos después, apareció una mujer. Cabello largo y oscuro, atlética, bien arreglada, al menos 10 años más joven que yo. Caminaba con la seguridad de alguien que se sentía cómoda ahí. Entró sin siquiera tocar el timbre. Sentí un nudo en el estómago. Había pensado que confrontar a la amante me daría respuestas. Pero verla en persona solo lo hacía peor. Ella era real. Esto era real. Mi teléfono sonó. Blake. Respiré hondo antes de contestar. Hola. Hey, ¿cómo va tu día? Hice un esfuerzo por sonar normal. Bien, ¿y el tuyo? Genial. De hecho, la reunión con el cliente salió muy bien. Ni un atisbo de nervios en su voz. Puede que llegue tarde hoy. Adelantaron la fecha límite del proyecto. Otra mentira dicha con total naturalidad. ¿Cuántas veces las fechas límite habían sido, en realidad, una cita con ella? No hay problema. Tengo algunos tableros de diseño que terminar. Esa es mi chica, siempre trabajando. Te amo. El te amo dicho tan casualmente casi me destroza. ¿Cómo podía decir esas palabras mientras salía de su departamento con ella? Cuando volví a casa, encontré un sobre del banco en el buzón. Los documentos del préstamo. Los documentos llegaron por correo a nuestra casa en vez de ser entregados electrónicamente. Seguramente Blake intentó interceptarlos. Pero ahora tenía evidencia física de la falsificación. Llamé al departamento de fraude del banco y expliqué que mi firma había sido falsificada. Abrieron una investigación de inmediato y congelaron los fondos que aún no se habían usado, unos 7,000 pesos. Esa noche, Blake me mandó un mensaje diciendo que trabajaría hasta tarde en la oficina. Le respondí con un simple, de acuerdo. Después, manejé hasta su oficina. Las luces estaban apagadas. El estacionamiento vacío. Su coche no estaba por ningún lado. En ese momento, la pequeña esperanza irracional de que hubiera alguna explicación lógica, murió por completo. Cuando regresó a casa cerca de la medianoche, fingí estar dormida. Se metió a bañar antes de acostarse. Seguramente borrando cualquier rastro de su noche. Al acostarse a mi lado, su teléfono sonó con un mensaje. Lo leyó y soltó una risita en la oscuridad. Yo seguí inmóvil, planeando mis siguientes pasos con la precisión de un arquitecto. La investigación del banco tomaría tiempo. Necesitaba actuar más rápido para protegerme. Mañana a primera hora buscaría un abogado de divorcios. Pero no cualquiera. Necesitaba a alguien especializado en fraude financiero. La oficina de la abogada era discreta. Nada de muebles de caoba ni sillas de cuero pretenciosas. Solo líneas limpias y funcionalidad práctica. Diane Harper venía altamente recomendada por su experiencia en casos de divorcio con fraudes financieros. Desafortunadamente, lo que me cuentas es más común de lo que crees, dijo Diane después de escuchar mi historia. Esposos ocultando dinero, pidiendo préstamos a escondidas, incluso robando. ¿Cuáles son mis opciones? Pregunté. Primero, documentamos todo. La firma falsificada nos da ventaja. Eso es fraude, un delito grave. Pero necesitamos actuar rápido para proteger tu dinero y tu crédito. Diane me explicó la estrategia. Presentar una separación legal de inmediato para evitar más daños financieros. Reunir evidencia de la infidelidad y el fraude. Preparar los trámites de divorcio. Pero lo siguiente que dijo me heló la sangre. Debes saber que si la investigación del banco confirma que la firma fue falsificada, probablemente presenten cargos penales. Tu esposo podría ir a prisión. Pensar en Blake en la cárcel debería haberme hecho sentir justicia, pero solo me pareció irreal. El hombre que sostuvo mi mano durante los tratamientos fallidos de fertilidad. El que pasaba los fines de semana restaurando la casa con paciencia. Ahora podría terminar arrestado. No necesariamente quiero que vaya a la cárcel, confesé. Solo quiero protegerme y salir de este matrimonio con mis finanzas intactas. Lo entiendo, respondió Diane, pero el fraude no fue solo contra ti, también fue contra el banco. Esa parte ya no está en tus manos. Salí de su oficina con una carpeta llena de documentos por llenar y una lista de lo que debía reunir. Cuando llegué a mi coche, mi teléfono vibró. Era una notificación del estado de cuenta de nuestra tarjeta de crédito conjunta. Lo abrí de inmediato. Entre los cargos habituales, había uno que no reconocía. 4,300 pesos en Cartier.
La fecha coincidía con el fin de semana que pasé en un taller en Vancouver, hace 2 semanas. Me había comprado joyas. Joyas caras. Mientras yo estaba fuera. Usando nuestra tarjeta de crédito conjunta. Que yo ayudaba a pagar. Su descaro me golpeó como un puñetazo en el estómago. Cuando llegué a casa, otra sorpresa me esperaba. Blake me había enviado un mensaje de texto. Sorpresa, te reservé un fin de semana en la cabaña de la montaña. Salimos el viernes. Necesitamos reconectar. La cabaña en la montaña, un lugar que habíamos visitado varias veces. Ahí tuvimos algunos de nuestros recuerdos más felices. Pero ahora su repentino interés por reconectar no tenía sentido. No cuando sabía que tenía una aventura. No después de descubrir el fraude. A menos que sospechara que yo sabía algo. Tal vez esto era su forma de control de daños. Un intento de distraerme mientras cubría sus huellas. Respondí con algo vago. Suena bien, déjame revisar mi agenda. Esa noche, Blake llegó con comida de mi restaurante tailandés favorito. Y un ramo de mentiras. Cada gesto, cada sonrisa, se sentía ensayado. He estado pensando, dijo mientras cenábamos. Últimamente hemos estado muy ocupados. La cabaña nos hará bien. Asentí, observándolo. ¿Por qué esto ahora? Me di cuenta de que he estado descuidando lo más importante. Tomó mi mano. Tú, nosotros. La actuación era perfecta. El esposo arrepentido, queriendo reconectar con su esposa. Si no lo hubiera visto con Yasmín en el condominio. Si no hubiera descubierto el préstamo y los cargos de la tarjeta. Tal vez le habría creído. Mientras lavaba los platos, su teléfono vibró en la mesa. Apareció una vista previa del mensaje. Ya te extraño. El viernes se siente tan lejos. Blake tomó el teléfono rápidamente y respondió sin inmutarse. Ni un solo gesto de culpa. Esa noche, no pude dormir. Su repentina atención. El viaje a la cabaña. Toda la evidencia acumulándose. Todo estaba conectado, de alguna manera. ¿Era un intento sincero de arreglar las cosas, o había algo peor detrás? Me levanté en silencio y revisé su teléfono mientras dormía. Estaba bloqueado con una nueva contraseña. Pero su computadora portátil no. Lo que encontré en su historial de búsqueda me heló la sangre. Pago de seguro de vida. Accidente de cónyuge. Accidentes de senderismo en Oregón. Venenos indetectables. De repente, todo tuvo sentido. La cabaña no era un intento de reconciliación. Era un lugar apartado, donde un accidente podría pasar. Blake no estaba tratando de salvar nuestro matrimonio. Estaba planeando mi muerte. Mis manos temblaban mientras tomaba fotos de su historial de búsqueda con mi celular. Esto ya no era solo infidelidad y fraude. Podía ser un intento de asesinato. Cerré su computadora con cuidado, dejándola exactamente como la encontré. Luego volví a la cama. Me acosté rígida, junto a un hombre que ya no conocía. El amanecer me encontró aún despierta, con la mente dando vueltas. En cuanto Diane abrió su oficina, la llamé. Necesito verte hoy, es urgente. 2 horas después, revisaba la evidencia con el ceño fruncido. Las búsquedas por sí solas no prueban nada, pero junto con todo lo demás. Necesitamos ir con la policía. Esa tarde, presenté una denuncia y obtuve una orden de restricción de emergencia. El detective Wilson, un veterano en casos de violencia doméstica, tomó mi declaración con calma profesional. Vamos a investigar las búsquedas y vigilar su actividad. Luego me miró con seriedad. Mientras tanto, no deberías volver a casa. ¿Tienes dónde quedarte? Mi hermana Jennifer no lo dudó ni un segundo. Qué asco de tipo, murmuró cuando le conté todo. Siempre me pareció demasiado perfecto. Con la orden de restricción y la policía enterada, me sentí un poco más segura. Pero había otro problema. Necesitaba entrar a mi casa para recuperar documentos y mis cosas más importantes. Pero no podía arriesgarme a ver a Blake. Voy contigo, dijo Jennifer. Esperemos a que se vaya al trabajo. El plan parecía sólido. Hasta que llegó un mensaje de Blake. Trabajando desde casa hoy, te extraño. No dejo de pensar en nuestra escapada de fin de semana. Mi corazón se aceleró. Él ya sabía que yo sabía algo. Su presencia en casa no era coincidencia. Era una advertencia. Me estaba bloqueando el paso. Necesitaba una forma de sacarlo de la casa. Después de pensarlo, le mandé un mensaje.
¿Podemos vernos para almorzar? Necesitamos hablar. Elegí un restaurante a 40 minutos de distancia. Eso nos daría a Jennifer y a mí el tiempo suficiente para entrar a la casa, tomar lo esencial y salir antes de que él regresara. Como esperaba, respondió de inmediato. Mediodía en Riverside Grill. Perfecto. Blake salió puntual a las 11:20. Esperamos a que su coche desapareciera antes de acercarnos a la casa. Usé mi llave para entrar y fuimos directo a mi oficina por los documentos importantes. Rápido, dijo Jennifer, vigilando por la ventana. Agarra lo que necesites y vámonos. Tomé mi pasaporte, acta de nacimiento, papeles del negocio y fotos familiares. En nuestra habitación, recuperé las joyas que me dejó mi abuela. Todo lo demás podía perderse. Al pasar por la oficina de Blake, escuché el sonido de una notificación en su computadora. Por reflejo, miré la pantalla. Me quedé helada. Era un mensaje de Yasmín. Emocionada por nuestro viaje, nunca lo entenderá. El viaje a la cabaña no era para mí. Era para ellos. Entonces, ¿las búsquedas de accidentes y venenos? ¿Eran parte de otro plan que aún no había descubierto? Lillian, tenemos que irnos. La voz de Jennifer sonaba tensa. Su coche acaba de entrar en la calle. El pánico me paralizó. Blake nunca había planeado almorzar conmigo. Descubrió mi engaño y regresó de inmediato. Ya viene, susurré, corriendo hacia la puerta. Demasiado tarde, está entrando a la cochera. Nos habíamos quedado atrapadas. Si Blake me encontraba llevándome documentos, ¿cómo reaccionaría? No tenía intención de averiguarlo. La orden de alejamiento no serviría de nada si él decidía volverse violento. Sin pensarlo, jalé a Jennifer hacia la puerta trasera. Pero justo cuando llegamos, la manija giró. Alguien estaba entrando. Jennifer abrió los ojos de par en par, alarmada. Creí que vivía solo, susurró. Sí, respondí, sintiendo un escalofrío. La puerta se abrió y una mujer apareció cargando bolsas del súper. Yasmín. Se quedó paralizada al vernos. La sorpresa estaba escrita en su rostro. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen en nuestra casa? Nuestra casa. Su forma de decirlo me hirvió la sangre. Mi casa. La casa que restauré, habitación por habitación. La casa con mi nombre en la escritura. La casa que ellos habían usado para su aventura. Antes de que pudiera responder, la puerta principal se abrió de golpe. Cariño, ¿ya llegaste? Tomé champán porque... Blake dobló la esquina y se detuvo en seco. Un cuadro imposible. Su esposa, su cuñada y su amante, de pie en la cocina que él me había prometido remodelar hace años. Nadie habló. Entonces, mi teléfono vibró con un mensaje entrante. Era de Blake. Nunca lo descubrirá. Claramente, un mensaje para Yasmín. Que me envió por error. La pantalla de mi teléfono brilló, iluminando el mensaje para que todos lo vieran. Jennifer lo leyó, luego me miró. Su expresión cambió del miedo a la indignación. Número equivocado, querido, dije, sosteniendo la mirada de Blake mientras escribía una respuesta. Su teléfono sonó. Vi cómo se le evaporaba el color del rostro al leer el mensaje. Acababa de enviar su secreto a la persona exacta de la que intentaba ocultarlo. Lillian, ¿puedo explicarlo? Levanté una mano para callarlo. Déjame ayudarte, dije, con una tranquilidad escalofriante. Falsificaste mi firma en un préstamo por 375,000 pesos. Usaste ese dinero para comprarle un condominio a tu novia. Cargaste 4,300 pesos a nuestra tarjeta de crédito para comprarle joyas. Y buscaste formas de hacer que mi muerte pareciera un accidente. Yasmín se giró bruscamente hacia Blake. ¿De qué está hablando? ¿Qué muerte? Blake tartamudeó, buscando una salida. Lillian. Pero ya no había nada que pudiera decir. No estás pensando con claridad. La policía ya tiene tu historial de búsqueda. También presenté las pruebas de robo de identidad y fraude bancario. Y en este momento, estás violando la orden de restricción en tu contra. A lo lejos, se escuchaban sirenas. El detective Wilson había prometido pasar de vez en cuando para asegurarse de que estuviera segura mientras recuperaba mis documentos. Tus cosas estarán en el césped en 1 hora, dije, firme, aunque la adrenalina me hacía temblar por dentro. Ya cambié las cerraduras, las contraseñas del sistema de seguridad y el código de la puerta del garaje. No puedes simplemente. Ya lo hice, lo interrumpí.
levantando mi teléfono y mostrándole las fotos de su historial de búsqueda. ¿Quieres que se las reenvíe a Yasmín, a tus papás, a los socios de tu empresa? Las sirenas se escuchaban cada vez más cerca. La expresión de Blake cambió de negación a desesperación. Esta también es mi casa, protestó, pero su voz sonaba débil. En realidad, ya no lo es. Saqué un documento de mi carpeta y se lo entregué. Es la solicitud preliminar de divorcio por fraude y adulterio. Te llegará oficialmente mañana, pero considera esto como un adelanto. Jennifer abrió la puerta justo cuando la patrulla se detuvo frente a la casa. El detective Wilson bajó del auto, con una mano apoyada casualmente sobre su arma enfundada. ¿Todo bien, señora Reynolds? Lo miré y respondí con calma. Sí, el señor Reynolds ya se iba. ¿Definitivamente?, preguntó Wilson. Permanentemente. Fiel a mi palabra. Exactamente una hora después, las cosas de Blake estaban esparcidas en el jardín delantero. Jennifer y yo trabajamos rápido y organizadas. Vaciamos su closet, guardamos sus preciados libros de arquitectura, apilamos sus costosos gadgets en montones ordenados. Los vecinos miraban desde sus ventanas y porches, la curiosidad ganándole a la discreción. Yasmín había desaparecido en cuanto llegó la policía. Blake, después de una tensa conversación con el detective Wilson, se tuvo que ir con una advertencia clara. Si volvía a violar la orden de alejamiento, lo arrestarían. Regresó cuando terminamos, quedándose de pie junto a su BMW, impotente, mientras desconocidos husmeaban entre sus cosas esparcidas por el jardín. Su vida, desarmada en montones. Tal como había hecho con la mía. Ya dejaste claro tu punto, gritó. ¿Podemos hablar de esto como adultos? No le respondí. En lugar de eso, tiré su bata con monograma a la pila de cosas que ya no le pertenecían. Esto no es justo, insistió. Ese préstamo era para nosotros, para nuestro futuro. Finalmente me giré para mirarlo. ¿Qué parte de nuestro futuro, Blake? ¿La parte donde muero en un accidente de senderismo o la parte donde mudas a tu novia a mi casa? Su rostro se tensó. Estás distorsionando todo. Yo nunca. Guárdatelo para tu abogado. Lo vas a necesitar. 6 meses después, el divorcio se finalizó. La investigación del banco confirmó con pruebas irrefutables el fraude de Blake, lo que resultó en cargos criminales. Para evitar ir a juicio, aceptó un acuerdo con la fiscalía, restitución financiera, libertad condicional, una mancha permanente en su historial. Su firma de arquitectura, que no quería verse envuelta en el escándalo, le pidió que renunciara. El condominio que compró con el préstamo fraudulento tuvo que venderse para pagar al banco. Aún así, después de la venta, quedó con una deuda de casi $60,000, que ahora era su única responsabilidad. Cuando el divorcio se hizo oficial, Blake se quedó con poco más que su BMW y la ropa que llevaba puesta. En cuanto a mí, me quedé con la casa. La limpié de su presencia y la redecoré completamente a mi gusto. Mi negocio empezó a prosperar. Cuando los clientes escucharon fragmentos de mi historia, comenzaron a buscarme para transformar sus espacios. Al final, Blake, sin quererlo, me hizo un favor. Al tratar de destruir lo que habíamos construido, me obligó a crear algo más fuerte. Una vida completamente mía. Un hogar diseñado con mis propias manos. Una seguridad basada en la experiencia de haber superado la traición y salir intacta. Y esta vez, nunca más compartiría mis cimientos con alguien que pudiera debilitarlos. Lo que construyera a partir de ahora, lo haría sobre terreno firme, con los ojos bien abiertos y con un plan bien pensado. Después de todo, eso es lo que hacen los buenos diseñadores.